Empecemos reconociendo que las personas transgénero o con incongruencia de género se identifican a sí mismos de forma persistente con un género distinto al que correspondería por su sexo al nacimiento. Esa es como nuestra definición de una persona transgénero. Respecto a la terminología, tenemos 4 grandes grupos que no es lo mismo, que se pueden presentar al mismo tiempo en una sola persona. Entendemos que el sexo biológico, este es el determinado por el cariotipo y los órganos reproductivos del individuo. Este ya es algo biológico y aquí entendemos que tenemos el sexo masculino, el sexo femenino y las condiciones intersexo que existen, donde hay alteraciones ya sea en cariotipo, en órganos reproductivos y que también como parte de nosotros en endocrinología pediátrica lo vemos y de hecho nosotros lo consideramos una urgencia endocrinológica. Aparte del sexo biológico ya tenemos lo que se llama identidad de género. La identidad de género es el entendimiento interno de la percepción propia como hombre o mujer o cualquier punto intermedio entre estos. Y aquí es donde tenemos que una persona se puede identificar como mujer, se puede identificar como hombre o como algo no binario, ni hombre ni mujer. Después tenemos la expresión de género. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se expresa el género en la escala de hombre a mujer? Y esto va a estar influido por la cultura y las normas de la sociedad. Por ejemplo, en nuestra sociedad podemos tener que una expresión de género es que los hombres usen pantalón, las mujeres falda, mientras que en otros países una mujer no puede usar pantalones, únicamente vestidos, y en otros países los hombres usan falda. Entonces, esa es una expresión de género y eso va a estar influido por cultura y normas de la sociedad. Y ya por último tenemos la orientación sexual. ¿Qué es esto? Esta es la capacidad de una persona para sentirse atraída, ya sea emocional, sexual y efectivamente por personas de un género diferente a uno, del mismo o de más de un género. O sea, aquí tenemos los que son heterosexuales, homosexuales o biopansexuales. Entonces, cada uno es diferente y es importante conocer esta terminología. Entonces tenemos el gender-break person, en los cuales tenemos la identidad, ese es cómo yo me identifico, esa es una parte de nuestra cognición. La orientación es hacia dónde van mis afectos. La expresión es cómo yo expreso mi género. Y el sexo ya es la parte del sexo biológico. Entonces tenemos esas diferentes definiciones que tenemos que entender cuando estamos hablando de nuestros pacientes transgénero. Aparte, pues la terminología en sí mismo, en el DSM-5 se considera como un desorden de identidad de género. Para el CIE-11 está catalogado como discordancia de género y eso es distinto a la disforia de género. La disforia de género son las alteraciones que pueden acompañar a la incongruencia entre el género expresado y el sexo al nacimiento. Esto es, una persona se identifica con el género distinto al que nació y la disforia son alteraciones que acompañan a esta identidad incongruente. Entonces, el sentirse triste, enojado, todas las emociones y alteraciones que van al sentirse no identificado. Está hablando también de terminología, cuando hablamos nosotros de un hombre transgénero, ese es que al nacimiento fue sexo femenino, se identifica como hombre. Mientras que una mujer transgénero de sexo de nacimiento es masculino y se identifica como mujer. Entonces, un hombre transgénero es mujer a hombre y una mujer transgénero es hombre a mujer. Esas son las definiciones que existen. Respecto a epidemiología, pues realmente tenemos pocos estudios formales de incidencia y prevalencia referentes a discordancia de género. Y esto va principalmente porque hay muchas diferencias culturales, muchas diferencias geográficas y obviamente va a también depender de qué tanta estadística se haga en donde hagamos los estudios. Se considera que la prevalencia estimada es de entre 1.2 a 2.7%. Entonces es una prevalencia baja, por debajo del 3% de la población, pero lo que sí es cierto que en los últimos años se ha incrementado hasta 18% por año la búsqueda de atención médica y la edad en la que se busca esta atención médica ha ido disminuyendo.
Como dato tenemos una consulta infantil y juvenil que hizo el INEGI en el 2021. De sus 5 millones de encuestados, que realmente es muy poca población, 58.862 no se identifica con el género al nacer. Esto es 1.2%, que va en relación a la prevalencia estimada a nivel mundial. Y respecto a la CONAPO, esta fue una también que se hizo, en los cuales se identificaron 80,000 adolescentes con identidad de género distinta al sexo de nacimiento. Si bien estas no son como datos epidemiológicos, son más bien encuestas en las cuales no sabemos el trasfondo de esto, pues realmente podemos entender que sí hay niños y adolescentes que se identifican de forma distinta. Pero pues sí hay que conocer qué hay detrás de todo eso. Respecto a la etiología de la disforia de género y de la incongruencia de género, se ha estudiado sobre alteraciones estructurales en la neuroanatomía del cerebro, principalmente en las neuronas de la quispeptina, en la neuroanatomía funcional también, en aquellas redes de función de la memoria y en algunas redes de función del estado en reposo. También algunas mutaciones en ciertos polimorfismos o ciertas alteraciones genéticas, principalmente en los receptores de estrógenos, en los receptores de andrógenos, en el citocromo P19 y en algunos otros receptores a nivel hormonal. Y también se ha visto que ciertas alteraciones en las cuales hay una exposición prenatal a andrógenos pudiera conllevar a que se haya más riesgo de presentar disforia de género. Por lo tanto, la causa de la discordancia de género es incierta. Hasta el momento tenemos múltiples teorías e interacciones de diferentes factores. Y como vamos a ver más adelante, también la influencia social es muy importante. Por lo tanto, esta etiología, pues en gran parte no está identificada. Tenemos factores psicosociales y biológicos que van a interactuar en el desarrollo de la incongruencia de género. Hay ciertas bases biológicas y anatómicas que no están del todo estudiadas, y hay que recordar que también el género es un constructo social. No es fijo y puede cambiar a través del tiempo y puede evolucionar, y va a estar aprendido a través de los padres, reforzadas por el medio, la cultura y la religión, y recordar que la sociedad es la que controla esto. Por lo tanto, en la etiología hay un papel causal entre genes, hormonas, la estructura del cerebro, el comportamiento, y todo esto no se va a cuestionar cómo estos factores se van a relacionar y cómo esto va a interactuar para desarrollar o llevar a cabo la incongruencia de género. La verdad, tenemos que hacer más estudios al respecto para ver qué está sucediendo. Lo que sí tenemos que recordar que todos los niños prepuberales van a tener juegos de género. Todos juegan con roles y expresiones de género en diferentes grados. Estos juegos de género pueden durar días, semanas, meses o años, en las cuales pueden tener intereses relacionados al sexo opuesto. Todos los niños lo hacen. Eso no quiere decir que todos tengan incongruencia de género, simplemente todos lo van a hacer como parte de la evolución. Como hablamos en la primera diapositiva, la incongruencia de género para diagnosticarla debe ser esta persistente. Cuando esta persistencia y que hay como esta persistencia de juegos de género y de identificación con un género distinto al nacimiento ya se considera persistente, puede ser de un 10 a un 27%. ¿Qué quiere decir? Que aquellos niños o adolescentes, principalmente prepuberales, que refieren identificarse con un género distinto al que nacieron, la mayoría, menos del 30%, inclusive puede ser menos, tienen esta persistencia. La mayoría no persiste. Sin embargo, hay un periodo crítico entre los 10 a 13 años donde podemos darnos cuenta si escolar va a ser persistente respecto a esta incongruencia. Hay un estudio, la verdad ya tiene tiempo, pero en los cuales vieron a qué edad se presentaron aquellos niños y adolescentes transgénero. La mayoría lo hizo a finales de la pubertad. El promedio de presentación fue de 14 años, pero desde los 4 hasta los 20.
La mayoría se presentaron en estadios finales de Tanner, 4, pero pues puede ser desde prepuberal. La mayor parte de los que se presentaron antes fueron aquellos que eran asignados masculinos al nacimiento, y las que fueron asignadas femeninos al nacimiento se presentaron de forma más tardía. Y si se fijan, la mayor parte de aquellos que se presentan o que persisten con la incongruencia de género, la mayoría ya están en el estadio 5 de Tanner. Para el diagnóstico, pues realmente no hay posibilidad, no tenemos una forma de hacer un diagnóstico basándonos en criterios objetivos, como pues en unos que si tienes 2 criterios mayores y un menor, o 4 menores, o sea, no podemos saber. Este diagnóstico va a depender de la información suministrada por los pacientes, por la familia, por el entorno, y aparte por la valoración que siempre tenemos que presentar por parte del manejo y acompañamiento psicológico. Antes del 2011 no se consideraba un abordaje pediátrico. El abordaje pediátrico de pacientes transgéneros no implica desde el inicio dar un tratamiento, no indica desde el inicio ir a cirugía, no. Simplemente reconocer que existe la problemática y ya poder intervenir de alguna forma. Esto es que antes del 2011 se debía esperar a la mayoría de edad. ¿Qué pasa en los adolescentes? Bueno, ¿por qué han modificado esta parte de empezar a hacer el abordaje desde la etapa pediátrica? Porque en las adolescentes hay pensamientos y emociones de incongruencia y de aversión al cuerpo que se van a desarrollar o incrementar conforme van apareciendo los caracteres sexuales secundarios. Se ha visto que la mayoría, pero no todos los adolescentes transgénero tienen un fuerte deseo de ser tratados con hormonas o cirugía. Cada vez más adolescentes inician a vivir su rol de género deseado antes de iniciar la preparatoria, o sea, desde antes de los 16 años. Es más común que los adolescentes con incongruencia de género tengan más alta prevalencia de desórdenes de internalización como ansiedad y depresión, desórdenes de externalización como desorden oposicionista desafiante y trastornos del espectro autista. ¿Por qué también se ha considerado empezar a dar algún abordaje en la población pediátrica? ¿Por qué? Porque esto tiene un mayor impacto psicosocial. Puede haber más aislamiento, ansiedad social, pueden ser víctimas de discriminación y acoso, víctimas de violencia, tienen más riesgo de deserción escolar, tienen más riesgo de ser abusados o de ser abusadores físicos y sexuales, ambos. Tienen más riesgo de utilizar alcohol y drogas, tienen mayor riesgo de autolesionarse, principalmente cuando la disforia de género es importante. Tienen más prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria y tienen más riesgo de ser víctimas o de estar en situación de calle. Se ha visto también que la transición de género social y física se pueden considerar efectivas para aumentar el bienestar y reducir los riesgos a la salud. En esa parte que hablamos del abordaje pediátrico y obviamente también en el abordaje adulto, esto es un manejo multidisciplinar, en los cuales quienes intervienen principalmente, el psicólogo, un psicólogo clínico, psiquiatría también, ya para la parte médica puede intervenir en endocrinología, ya puede también cirugía, ginecología, uro, derma, realmente muchas especialidades pueden intervenir, pero principalmente la parte de salud mental. Debemos recordar que la población transgénero es un grupo heterogéneo. Como les dije más atrás, la mayoría de los prepúberes no van a persistir a la adolescencia. Menores de 10 años, menores de 13 años, la mayoría no persisten. Pero aquellos que no son transgénero, una vez con el abordaje psicológico y ya la terapia, dicen, híjole, es que no era transgénero, más bien me identifico como homosexual. En la primera parte de las primeras diapositivas donde les puse las 4 columnas donde definimos, obviamente un niño no va a tener esa capacidad de discernir y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces es de que, híjole, es que a las mujeres les gustan los hombres y a los hombres les gustan las mujeres y no hay vuelta para atrás. Sabemos que sí existe
esa afección, tu afecto puede ir hacia alguien del mismo sexo. Por lo tanto, si a un niño pequeño le dicen es que solo a los hombres le gustan las mujeres, entonces dicen, pues entonces como yo soy niña y me gustan las mujeres, entonces pues soy hombre, ¿no? Entonces, esa parte es la que el abordaje en población pediátrica podemos intervenir para que ese paciente prepuber tenga la capacidad eventualmente de identificar qué es lo que está sintiendo y como les dije, la mayor parte no van a persistir, o sea, la persistencia es muy poca. Una pequeña proporción de estos que se identificaban como prepúberes, como transgénero, una vez que empiezan ya sus hormonas a funcionar, estrógenos y testosterona, en ese momento cambia y una pequeña proporción son heterosexuales. Sin embargo, no hay forma de predecir cuáles van a ser ese menos del 20% que van a ser persistentes. Cuando hablamos del abordaje pediátrico, sí tenemos qué es lo que nos dictan como las guías, que puede haber una transición social, transición legal, transición médica y transición quirúrgica. Cuando hablamos de la transición social, es cuando hablamos de cambios en la expresión de género, ¿sí? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? En el pronombre de referencia. Yo en todos mis pacientes, vaya por lo que vayan, siempre, obviamente como parte de la identificación, nombre completo y fecha de nacimiento, y siempre les pregunto, ¿cómo quieres que te diga? ¿Sí? Porque puede ser José Luis, ¿cómo quieres que te diga? Pepe, y entonces él es Pepe y Pepe y Pepe. Entonces, ahí también nosotros podemos preguntar únicamente cómo te llamas y cómo quieres que te diga. Y a veces eso puede hacer la diferencia entre nosotros, empezar a darnos cuenta que puede haber algún foquito por ahí. Otra parte de la transición social es lo que es el binding, en aquellos hombres transgénero, para ocultar el pecho usan cierta vendaje. El cambio en nombre, también puede haber la depilación, terapia del habla. Esa es la transición social. Posteriormente está la transición legal. La transición legal implica modificación del acta de nacimiento y documentos legales. En México hay 19 estados con ley de identidad de género y hay 6 estados con leyes para infancias trans. Uno de ellos es Jalisco, la última que se agregó fue Puebla el año pasado. Como les comenté, pues sí existen guías, pero más adelante vamos a ver esa parte respecto a las guías. Sí existen guías para el manejo de población transgénero. Las últimas publicadas fueron en septiembre del 2022 por la Asociación Mundial de Profesionales de la Atención Transgénero. Tenemos unas guías del 2018 publicadas exclusivamente para niños y adolescentes. Tenemos un policy statement de la Asociación Americana de Pediatría. Tenemos las guías de práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología. Aquí en México tenemos una revisión publicada por la doctora María Fernanda Castilla Peón sobre el manejo de personas transgénero en la niñez y en la adolescencia. Y aparte tenemos un protocolo de atención para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, y sus guías de atención específica que es importante conocer. Estas son por parte del, pues lo que es Secretaría de Salud y pues el Gobierno de la República. ¿Qué nos dicen esas guías? En general mencionan que la edad de inicio del tratamiento médico puede ser si la identidad de género está consolidada, que esto es lo que tenemos que ver. No va a llegar, híjole, creo que soy hombre ya, una vez tratamiento. No, no se trata de eso. Si la identidad de género está consolidada, refiere la WPAS que no hay justificación para esperar a la mayoría de edad. Las guías australianas, que son exclusivas para niños, refieren que el bloqueo puberal se puede empezar en Tanner 2 y la afirmación en adolescencia temprana. Y la revisión de México, el Tanner 2 para el bloqueo y 16 años para cualquier tratamiento hormonal. Respecto a una intervención médica,
Antes de considerarlas, siempre se deben evaluar las cuestiones psicológicas, familiares y sociales. Esto no es opción, la verdad siempre tienen que estar acompañadas de esa parte. Opciones hay reversibles, que son los análogos de gonadotrofina, de hormona liberadora de gonadotrofina para suprimir pubertad, el uso de progestinas, el uso de espironolactona como antiandrógeno, el uso de anticonceptivos orales. Tenemos parcialmente reversibles, que es terapia hormonal, y tratamiento irreversible, que es terapia hormonal o cirugía. Respecto al tratamiento específico, como les comenté, a un paciente prepuberal no se le realiza ningún tratamiento hormonal, ningún tratamiento de nada. Simplemente se le va a dar la atención psicoemocional para identificar correctamente a ese niño o a esa niña. En los pacientes que ya están en la pubertad, se puede optar por un bloqueo del desarrollo puberal en fase 2 de Tanner, o ya la segunda fase, la afirmación de género deseado. Esas son las opciones que nos manejan las guías. El bloqueo puberal, pues mencionan que se puede iniciar en estadio 2 de Tanner, pues que va a presentarse en cualquier punto en niños entre los 10 y 13 años, y en niñas entre los 9 y los 12. Pudiera iniciarse el bloqueo puberal. Este bloqueo puberal con análogos, ¿qué va a hacer? Va a frenar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, va a frenar el estirón puberal, va a detener periodos menstruales, y lo que mencionan es que va a dar oportunidad para que esa identidad de género se consolide, sin que se presenten los efectos de la testosterona o los estrógenos del sexo al nacimiento. Este es un efecto, tienen efectos reversibles, han sido usados con seguridad desde los 80s en tratamiento de pubertad precoz. Las guías nos mencionan que debe mantenerse hasta que se lleve a cabo otro tipo de intervención hormonal, o se decida que no hay una persistencia y pues se pueda suspender. Lo que se menciona que no se debe utilizar más de 2 a 4 años sin reemplazar hormonas sexuales o suspender. ¿Qué se ha visto? Una intervención precoz en este sentido con bloqueo, se ha visto que puede prevenir el daño psicológico asociado a desarrollo de caracteres sexuales secundarios, puede favorecer adaptación psicológica más adecuada, puede favorecer mejores resultados físicos, principalmente en distribución de la gasa corporal, en la aparición de la protuberancia laringea y en el cambio de voz. Dentro de sus efectos adversos, la ganancia de peso, y que tiene impacto sobre la densidad mineral ósea. Este es un ejemplo de unos gemelos idénticos, Nicole y Jonas. Ellos son gemelos idénticos, identificados como de sexo masculino, ambos al nacimiento. Sin embargo, una de ellas, Nicole, hizo una transición social a los 11 años, inició su bloqueo puberal en Tanner 2, mientras que el hermano Jonas continuó su desarrollo normal. Y pues después ella fue sometida a tratamiento hormonal a los 16 años, y después ya en la edad adulta a una cirugía. Y pues ella ahorita es como una de los como ejemplos, es mediática, pero ese es uno de los que existen. El bloqueo puberal pues no es para todos. El bloqueo puberal también tiene efectos secundarios. El bloqueo puberal es costoso. Cuando se busca otro efecto, las guías nos mencionan que se puede suprimir LH y testosterona con progestinas o uso de antiandrógenos, y para suprimir menstruación, anticonceptivos orales o medroxiprogesterona. El siguiente paso, como les comenté, la afirmación de género. Su objetivo va a ser llevar las características físicas de la persona en sintonía con su identidad de género. Lograrlo en una forma que minimice los efectos adversos. Una gran parte de todos sus efectos son irreversibles. Tenemos varias pautas de tratamiento, y la edad de inicio es variable, usualmente adolescencia tardía después de los 16 años. Estos son algunos de los efectos fisiológicos de la testosterona y de los estrógenos,
pero también tenemos todos estos efectos secundarios, efectos adversos, flebitis, tromboembolismos, más riesgo de cáncer de mama, de hepatopatías, trastornos del comportamiento, hipertensión arterial, dislipidemia, náuseas, anorexia, ganancia de peso, retención hidrosalina de los estrógenos, mientras que la testosterona, cefalea, hipertensión arterial, riesgo de poliglobulia, dislipidemias, hepatopatías, trastornos del comportamiento, acné, calvicie, hiperprolactinemia. O sea, todos tienen efectos secundarios. Todos, en aquellos pacientes que lo reciben, estamos dándole a un cuerpo fisiológicamente sano un medicamento que no está indicado para su tratamiento. ¿Por qué hay pautas? Porque las pautas y cómo se inician están basados en aquellas pautas que se utilizan en pacientes que tienen, por ejemplo, hipogonadismo hipogonadotrófico, que tienen alguna lesión en la hipófisis en las cuales no producen las hormonas liberadoras, o que tienen, por ejemplo, las pautas de los estrógenos están basadas en las pautas que damos de estrógenos en niñas Turner. Entonces, por lo tanto, todas estas pautas de tratamiento están basadas en el uso en otras patologías que las requieren. Otra cosa bien importante a considerar es la fertilidad. ¿Por qué? Porque al darle testosterona o estrógenos a un paciente, el riesgo de alteraciones en la fertilidad es muy elevado. Entonces las pautas dicen, híjole, tienes que hablar con todos los adolescentes transgénero de que si tú le das el tratamiento, puedes discutir sobre preservación de la fertilidad en ellos. Dices, híjole, ¿qué paciente a los 15 años o qué niño a los 15, 16 piensa en ser papá, no? Y entonces, ¿cómo vas a discutir la fertilidad si en ese entonces pues no tienes la capacidad tampoco de pensar en eso? ¿Por qué? Porque esta preservación de la fertilidad debe ser previo al inicio del bloqueo puberal o de las hormonas de afirmación de género, lo cual es pues bastante complicado. Los adolescentes tardíos pueden ser capaces de dar una muestra de esperma o someterse a criopreservación de óvulos. O sea, realmente esto es muy poco probable que se haga. Sin embargo, se tiene que discutir con un paciente que quiere ser sometido a un tratamiento de este tipo. Y esto es el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico, las guías actuales recomiendan retrasar cualquier tipo de cirugía hasta que el paciente tenga por lo menos 18 años. Realmente, el tratamiento quirúrgico definitivamente no se considera en población pediátrica. Muchas de las cosas de por qué se empezó a hacer los abordajes en pacientes pediátricos con incongruencia de género es por todos los desenlaces psicológicos. Este fue un estudio en los cuales se evaluaron 55 jóvenes adultos, o sea, ya que se les había dado seguimiento ya en la edad adulta y que habían hecho su transición en la etapa pediátrica. Fueron 55, 22 mujeres trans, 33 hombres trans. Si se fijan, no son tantos estudios, no son tanta población porque la prevalencia es muy baja. Estos fueron generalmente satisfechos con la apariencia física, ninguno se arrepintió del tratamiento. El funcionamiento psicológico mejoró de forma constante a través del tiempo y ambos géneros se beneficiaron, principalmente las mujeres transgénero porque tuvieron mejor satisfacción con su imagen corporal. Es bien importante tomar en cuenta esto. En pacientes con incongruencia de género hay mayor prevalencia de problemas y de sintomatología de salud mental. En pacientes cisgénero, o sea, que se identifican con su género al nacimiento, el 31% referían haber tenido síntomas de depresión, lo cual se duplicaba casi en pacientes transgénero, hasta un 63% con síntomas de depresión. Si los pacientes población en general cisgénero, 15% tuvieron algún tipo de ideación suicida, mientras que esto se triplicó en población transgénero. Hasta casi un 50% presentaron ideación suicida.
fueron más víctimas de acoso, ¿sí? Tanto basados en raza, porque compararon latinos y negros contra transgéneros blancos, los cuales todos tuvieron más riesgo de ser víctimas de acoso. En una revisión publicada en febrero de este año, se encontró que jóvenes que tuvieron padres muy solidarios reportaron un mayor grado de autoestima positiva y satisfacción con la vida y una menor frecuencia de depresión e intentos de suicidio en comparación con aquellos jóvenes cuyos padres los apoyaron un poco o nada. Por lo tanto, muchos de los desafíos de salud mental que enfrentan jóvenes transgénero no son intrínsecos a su identidad de género, sino que reflejan la falta de aceptación social. Los jóvenes transgénero que se presentan a recibir atención médica en la pubertad tienen mejor salud mental y sensación de bienestar que aquellos que no lo hicieron. Por lo tanto, se cree que hay beneficios potenciales de un tratamiento médico en una etapa más temprana de la vida. Tenemos muchísimos retos terapéuticos en los cuales hay necesidad de estudios a largo plazo sobre seguridad y eficacia para evaluar las guías de práctica clínica actuales. Tenemos muchísimas brechas en el conocimiento sobre el impacto a largo plazo de bloqueadores puberales en fertilidad, salud ósea y desarrollo neurocognitivo. Recordar que todas las intervenciones hormonales para adolescentes transgénero se consideran fuera de indicación, off-label, o sea, no están indicados. Y hay necesidad de estudios a largo plazo sobre desenlaces psicológicos del uso de tratamientos de reafirmación de género. ¿Qué es esto? Lo que ahora se habla de algo que se llama de transición, o sea, que suspendan su tratamiento. Tenemos varios mensajes para llegar a casa. Esta problemática existe, tiene una prevalencia muy baja, pero sí existen personas transgénero desde la edad pediátrica que se identifican a sí mismos desde esta edad, que muchos ya en adultos que hicieron su transición como adultos, en encuestas se hubieran visto mejor, ellos consideraban que les hubiera gustado tener su tratamiento desde antes. Por lo tanto, hay que considerar que esta es una problemática que existe, que tenemos que conocer, que necesitamos estudiar muchísimo, que hay mayor aceptación social y desestigmación de la incongruencia de género. Tenemos que tomar en cuenta que se ha incrementado el número de jóvenes buscando atención médica, que hay muchos factores que contribuyen a la compleja patogenia de la incongruencia de género, que la persistencia de la incongruencia oscila entre 10 a un máximo 27% de la edad adulta, dependiendo de la población, que no es posible saber quiénes serán persistentes en la incongruencia, que se requieren más estudios sobre efectos a largo plazo de la supresión puberal y de la terapia de reafirmación hormonal sobre el metabolismo, crecimiento óseo, desarrollo cerebral y salud mental. Que el tratamiento hormonal ha demostrado mejoría en la calidad de vida de los adolescentes transgénero, que existen muchísimos retos y controversia y que tenemos una importantísima influencia de redes sociales. Y esto me lleva a decir que cada niño, cada adolescente que refiere sentirse incongruente con el género con el que nació, requiere una valoración exhaustiva por parte de psicología, por parte de psiquiatría para conocer esto. Hay mucho más riesgo de intentos suicidas en población, en aquellos adolescentes que se identifican un género distinto a su sexo al nacimiento. Hay más riesgo de alteraciones en la salud mental. Recordar que en esta parte los individuos somos un todo, que debe estar sano nuestro cuerpo, pero también tiene que estar sana nuestra mente. Y hay que identificar el trasfondo de por qué ese niño o niña se identifica con un género distinto al nacimiento. El hecho de identificarlo y de abordarlo no implica en directo dar un tratamiento, no implica en directo someter a cirugía. Indica darle la atención que se necesita e identificar a aquellos pacientes que realmente tengan esta incongruencia. Y pues sí, ahorita en redes sociales encontramos muchas cosas y pues ese niño o niña a veces es tanta la influencia de que están pegados todo el tiempo al celular que los papás a veces ni estamos al pendiente de qué es lo que ven nuestros hijos, por lo tanto tenemos que estar muy, muy al pendiente de eso.
El manejo médico y psicológico de los adolescentes transgénero es un proceso de larga evolución en el cual no solo el niño adolescente con incongruencia de género, sino también su familia, tiene que ser asesorados para tomar decisiones acertadas respecto a las transiciones sociales, médicas y legales. Y para poder cubrir las necesidades de la niñez transgénero se requiere un manejo multidisciplinario.